Hebreos 12 y vamos a leer los versículos del 5 al 11, perdón, del 5 al 11. ¿Lo tienen, hermanos? Bien. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo creo que todos lean el versículo 6 fuerte y claro, hermanos. Léanlo ahora. Una vez más, hermanos, leámoslo. Hace 8 días empezamos nuestra serie acerca del conocimiento del Dios verdadero, ¿sí? Y vamos a dedicar por lo menos 4 meses de este año a estar estudiando la naturaleza, el carácter y la voluntad de Dios. Es un tema crucial, fundamental. Sin entender eso, usted no entiende el Evangelio verdaderamente. Mucha gente dice ser cristiana. Hoy hay millones de personas que dicen ser cristianas y no tienen la más mínima idea acerca de quién es Dios. Tienen la idea que les sembraron pastores que no sabían más que ellos acerca de Dios. Hombres y predicadores y líderes religiosos que simplemente repiten lo que sus líderes religiosos les enseñaron a ellos. Y se sigue transmitiendo el error a base de tradiciones y de ideas. Pero nosotros tenemos que ir a la Escritura. Y por eso creo que este tema es crucial. Comenzamos hace 8 días hablando del tema, o hablamos en el Salmo 103, acerca de que Dios es un Padre, y es un Padre que bendice. Es un Padre generoso. Eso es lo que nos dice el Salmo 103. ¿Por qué quise comenzar con este tema? Porque antes de hablar de todos esos maravillosos atributos del Señor y cómo esos atributos afectan nuestra vida de una u otra manera, y en el caso de los creyentes para bendición, también quería antes que eso mostrarles a ustedes la faceta que nos importa más a los cristianos, y es que Dios ante todo para nosotros es nuestro Padre. No existe doctrina en la Biblia acerca de la universalidad de la paternidad de Dios. Dios no es padre de todos los hombres. No es verdad eso. Simplemente quiere Juan. Y allí dice que a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. O sea, a los que creen. Por eso nosotros tenemos que entender que es una gran bendición, como nosotros no nos alcanzamos a imaginar, el ser considerados hijos de Dios. Por Él mismo. Entonces, hermanos, antes de comenzar con este vistazo maravilloso en la Biblia acerca de la naturaleza de Dios, yo quiero que recordamos hace 8 días acerca de Dios, un Padre que bendice. Hoy quiero que también veamos otra faceta muy importante de la paternidad de Dios. Y esa es que si Dios es tu Padre, ¿qué es lo que nos acaba de decir el versículo? Que si Dios es tu Padre, Dios te va a disciplinar. Y entonces el título de esta enseñanza lo puse así: Dios es un Padre que ama corrigiendo. Dios es un Padre que ama corrigiendo. Y ya leímos Hebreos 12, 5 al 11. Hebreos fue escrito a una comunidad que por causa de su fe sufría persecución y eran tentados a volver a las antiguas creencias. El punto de Hebreos, de la epístola de Hebreos, es que el autor, y no se sabe quién fue el autor, le escribió porque eran una comunidad fundamentalmente compuesta por personas que venían de un trasfondo judío, tenían raíces judías, ¿sí? Habían otras iglesias que eran gentiles, o sea que no eran judías, y había otras iglesias donde había una combinación entre judíos y gentiles. Pero la iglesia, la comunidad de los hebreos era eso, de judíos, ¿sí? Y estos hermanos
sufrían bastante. ¿Por qué? Porque como judíos pertenecían a esa comunidad de su misma raza, pero al haberse vuelto cristianos, ellos los consideraban unos traidores. Por lo tanto, muchos de estos hermanos eran desechados por sus propias familias. Yo imagino padres diciéndole a sus hijos, te volviste cristiano, traicionaste nuestra tradición milenaria, ya no te consideramos como hijo, ya no vas a tener herencia con nosotros, no te queremos volver a ver. Y muchos tuvieron que afrontar eso. Otros tuvieron que perder sus trabajos porque resulta que sus patrones también eran judíos. Y les decían, no, ¿cómo así usted con ese cuentico del cristianismo? Tú te estás traicionando a nuestro Dios. Por lo tanto, fuera de acá. Muchos fueron rechazados por muchas personas. Y no faltaban aquellos dentro de su comunidad que querían hacerlos volver a sus falsas creencias. Bueno, el judaísmo tiene una raíz de verdad en el Antiguo Testamento, pero quien niega que Cristo es el Mesías, ya está en la falsedad. Cristo es el Salvador, Cristo es el Mesías. Ellos no lo creían, estos judíos, y trataban de hacer que estos hermanos en Cristo, que habían creído en el Señor, volvieran otra vez a sus ritos. Y si usted ve, en Hebreos hay advertencias fuertísimas. Hay un gran tratado de teología, de cristología. Lo que hace el autor de Hebreos durante los capítulos, especialmente los primeros capítulos, es mostrar la superioridad de Cristo sobre el antiguo pacto, el pacto mosaico. Ahora, llega un punto donde incluso les hace una advertencia por allí en Hebreos. Y está ese famoso pasaje en el cual algunos equivocadamente se basan para creer que la salvación se pierde, donde dice que si uno peca deliberadamente, ya no hay más sacrificio, solamente una condenación permanente, ya no hay arrepentimiento. Allí se estaba refiriendo a esos hermanos que estaban siendo tentados por el temor de no ser aceptados en su sociedad, en su cultura, por el tal vez quererse congraciar con los otros, volver a presentar sacrificios y hacer los ritos de los judíos. Y Pablo se tomaba eso en serio y les decía, ni piensen que ustedes pueden hacer eso. No crean que porque traten de estar bien con aquellos, ustedes van a menospreciar y a pisotear la sangre de Cristo. Ustedes han creído en Cristo. Bueno, muchos dicen que fue Pablo el que escribió, ¿no? Hebreos. No se sabe, aclaro. Pero siempre cae uno como en el error, ¿no? ¿Ok? Ellos estaban siendo tentados a volver atrás. Y Pablo, el autor de Hebreos, les decía, tengan cuidado, porque eso no es un juego. Quien tal haga está menospreciando al Señor. Y llegamos al capítulo 12. En el 11 les recuerda que el sufrimiento que ellos están experimentando no es extraño. ¿Se acuerdan cuál es el tema de Hebreos 11? Todo lo deben saber, por favor. ¿Cuál es? La fe. Y el tema realmente no es la fe, es los héroes de la fe. ¿Y él para qué les cita eso? Para decirles, mire, gente, por solo la fe en Jesucristo estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa. Y habla de grandes hazañas, pero algo que a veces a la gente se le olvida es que la mitad de ese capítulo habla de grandes sufrimientos y grandes privaciones que tuvieron que tener aquellos que creyeron en ¿qué? En la promesa de Dios. Hombres de fe. Entonces les dice, ustedes están sufriendo, no se extrañan. Es normal. Toda la gente de fe ha sufrido por su fe. De una o de otra manera. Algunos fueron masacrados y otros sufrieron el rechazo de su familia. Y tal vez algunos simplemente perdieron el empleo. Pero todos de una u otra manera y de una manera constante, de cierta forma, están padeciendo o padecen por su fe en el Señor. Así que Él les recuerda que no es extraño lo que les está pasando. Y en el versículos 3 y 4, si quieren lean lo que está ahí, léanlo para que se me involucren y no se vayan, hermanos, a ir. ¿Listo? 12, 2 al 4, ¿qué dice? Muy bien. Entonces, hablando de esto, llega y les dice, miren, ustedes están sufriendo.
Allí en el mismo Hebreos dice que ellos fueron despojados, maltratados, calumniados. Eso lo dice Hebreos. Estos hermanos. Les dice, recuerden que el mismo Cristo, quien fue sin pecado, quien es justo de todos los justos, sufrió. Sufrió hasta la muerte. Así que pongan los ojos en él. Y recuerden que su sufrimiento no es algo extraño. Que de hecho Dios usa ese sufrimiento que ustedes tienen por causa de su fe para formarlos y madurarlos. Sin embargo, a partir del versículo 5, el autor nos empieza a decir algo. Hay otro tipo de sufrimiento, hay otro tipo de dolencias, hay otro tipo de dolores que vienen a la vida del cristiano, no por causa de su fe, sino por causa de su pecado, de su persistencia en el pecado. Cuando un cristiano, y escuchen esto, un verdadero cristiano sufre por causa de haber fallado y pecado contra Dios, y eso trae dolores a su vida, aquí nos lo está mostrando como algo que se llama disciplina. Ese dolor no es meramente coincidencial, viene por causa de su maldad, pero obviamente es Dios quien aplica ese dolor y quien aplica esa disciplina a esa persona. ¿Para qué? Para edificarla, para que se arrepienta, para que no se desvíe. Así que primero que todo nos habló de un sufrimiento que viene por causa de la fe. Y dice, ese no importa, eso pasará y va a servir para edificación nuestra. Va a formar nuestro carácter. Pero otro sufrimiento también va a ser usado por Dios. Se llama disciplina. Es la disciplina que aplica a Dios a aquellos hijos suyos que se desvían, que persisten en el pecado o que quieren andar en maldad. Y eso es lo que yo quiero que hoy entendamos para comprender la naturaleza del Dios nuestro. Dios es un Padre que disciplina a sus hijos porque los ama, ¿sí? Cuando hablamos de disciplina, la palabra allí usada es paidea. ¿Para qué nos sirve paidea? Para entender qué significa esto de disciplina. La palabra paidea se refiere más a corrección, no a castigo, ¿sí? Algunos piensan, y esa es la filosofía popular, ¿no? Que cuando a alguien le sucede una tragedia es porque Dios se las está cobrando, ¿sí o no? ¿Se ha visto? ¿No han escuchado eso de que mi Dios no castiga ni con palo ni con rejo? Creo que dice algo mal la frase, no me acuerdo. Eso no es así. Porque Dios no castiga a quienes no son sus hijos. O sea, Dios los va a condenar. Y la maldición de Dios está sobre ellos por su propia desobediencia y maldad. Pero Dios corrige a sus hijos, no los castiga. El castigo de sus pecados fue ¿sobre quién? Y hay una gran diferencia. Cuando tú castigas a alguien en el sentido de querer una revancha, de querer hacer daño a esa persona porque algo hizo mal, tú lo estás destruyendo. Pero cuando tú corriges a alguien y lo haces aunque le duela, con amor, ¿qué estás buscando de esa persona? Que sea mejor, que cambie ese rumbo, que sea una persona de provecho. Y en este caso esa imagen que usa aquí el autor nos ayuda de Dios como un padre que disciplina a entender a qué se refiere aquí cuando nos dice que Dios disciplina. La palabra exactamente paidea, y de ahí viene una palabra que se llama, no sé mucho de griego, pero paidagogos, ¿no? Que quiere decir pedagogo, básicamente se refiere a la educación ¿de qué? De un niño. Aquí se está refiriendo a la formación que se le da al niño con el fin de que ¿qué? De que madure. O sea que mire qué interesante que la palabra que se usa, lo que está diciendo es Dios al que ama, lo forma como un niño para que madure, aunque le duela. Es que Dios está interesado en nosotros, hermanos. Hay varios motivos por los cuales Dios puede disciplinar a un hijo suyo. Vemos ejemplos en la Escritura. Digamos, Pablo sufrió disciplina del Señor, pero Pablo no era un hombre entregado al pecado, ni un hombre que vivía para pecar. No era un hombre desobediente a Dios. Eso nos muestra la Escritura. Y sin embargo dice que Dios permitió que él
sufriera un aguijón en su carne. ¿Se acuerdan que eso está en Segunda de Corintios? Esa es una disciplina preventiva, digámoslo así. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios permitía que él sufriera ese aguijón en la carne? Que se discute. Algunos dicen que fue una enfermedad, otros dicen que fue algún tipo de persecución. Bueno, yo no creo mucho eso. Otra cosa. Pero había algo que atormentaba a Pablo constantemente. Dice que él oró varias veces y que el Señor le dijo, no. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y cuál es la razón por la cual el Señor permitía que eso estuviera sobre Pablo? Él decía, porque para que la grandeza de las revelaciones que le habían sido dadas a Pablo no lo enorgullecieran. Mire, Pablo podría haber dicho, Señor, no hagas eso, yo no voy a enorgullecerme. Como algunos de nosotros podemos estar pensando, Señor, no permita eso, yo me voy a portar bien. Y el Señor sabe y conoce tu corazón. Y sabe que a veces la única manera es pasándote por cosas fuertes. Tú no sabes más que Dios. Y sin embargo el Señor lo permitió, fue preventivo. Hay otro tipo de disciplina que es correctiva. O sea, cuando ya alguien se ha desviado y el Señor quiere nuevamente traerlo al arrepentimiento. Vemos un caso bien extremo en 1 Corintios 5, donde habla de aquel hombre que estaba en inmoralidad con su madrastra. Y Pablo, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? No lo estoy leyendo por el tiempo, ¿no? Pero ustedes saben que está allí, lo hemos estudiado. Y pueden tener las citas. Esto es en 1 Corintios 5:5. Y dice ¿qué dijo Pablo? No, sáquenlo de la congregación. Y llama a eso entregarlo a Satanás. No le permiten estar con ustedes. Pero Pablo decía que era porque había que tener alguna revancha, alguna venganza con esa persona que dijo que era hermano y se portó mal y se entregó al pecado. ¿Era por eso? No. Pablo decía, y lo dice de esta manera, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, básicamente estaba asumiendo que si esta persona verdaderamente es cristiana y estaba en ese pecado terrible, el expulsarlo de la iglesia, el permitirle sufrir los padecimientos de este mundo, alejado de la comunidad del Señor, iba a ser una sola cosa en él, que él se arrepintiera y volviera arrepentido y se apartara de su pecado. Lo cual se cree por algunos indicios que están en 2 de Corintios que eso sucedió. Y que después Pablo les dice, no, recíbanlo. Ya suficiente tuvo. Entonces, hermanos, allí hay una disciplina correctiva. Y a veces el Señor mete en situaciones también para que la gente se arrepienta. Y aunque tal vez no sea el mejor ejemplo, ciertamente nos muestra que Dios sí permite que la gente a veces llegue a lo más profundo para que se arrepienta. ¿Se acuerdan de cuál podría ser ese caso cuando alguien llegó al fondo para que se arrepintiera? ¿Quién? El hijo pródigo, ¿no es cierto? El hijo pródigo llegó al fondo, un hombre orgulloso, que prácticamente le dijo a su padre, muera si debe mi herencia. Como no se ha muerto, pues debe la herencia por lo menos. Gravísimo. Y sin embargo, Dios tuvo que permitir. ¿Será que el hijo pródigo, si le echaba una charla motivacional? Ven, te voy a explicar. Aquí hay visión en la finca de tu papá. Mira, allí puedes cuadrar unos cerdos y allí puedes cuadrar una... Ten visión. ¿Será que le iba a arrepentirse? Tuvo que llegar y comer algarrobas con los cerdos. ¿Se acuerdan lo que dijo al final? Dijo, y volviendo en sí. Hay muchos que andan en el pecado y el Señor tiene que meterlos en cosas fuertes para que vuelvan en sí. De su orgullo, de su tontería. Y si volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cómo sabemos que ese joven se arrepintió? Porque no llegó a la casa a decirle, papá, soy tu hijo, recíbeme. Usted sabe que la sangre llama. Llegó y le dijo, papá, y de verdad este hombre dijo, yo voy a volver y iba a decir, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ponme como uno de tus jornaleros, lo voy a hacer con gusto. Ya dice, y nos habla de la gracia del Padre. Que lo recibió como un hijo, con fiesta. Hermanos, es una realidad. Quien haya venido al cristianismo verdadero a vivir la vida de una persona acomodada, a vivir una vida de pecado y de apariencias y de querer jugar al evangélico o al cristiano o a la iglesia, si es una iglesia del Señor,
si es donde verdaderamente se predica la palabra, si Dios está en medio de esa comunidad, no vas a poder hacerlo. Porque el Señor mismo se encarga de disciplinar a sus hijos. ¿Por qué es importante eso? ¿Cuál es la idea más generalizada que hoy hay acerca de Dios? ¿Dios es un padre que reprende? ¿Es lo que la gente piensa hoy? ¿Cada 8 días está en el púlpito? A veces cuando vienen calamidades a nuestra vida, y no podemos decir que sean todas, ojo, pueden ser algunas, y eso lo debe evaluar cada quien. ¿Quién trae esas calamidades a nuestra vida? Dios. Y en muchas ocasiones para disciplinarnos, porque estamos y somos tercos, duros de cabeza. Y en muchos lugares te dicen, no, reprende al diablo. Y el diablo no tiene nada que ver con eso. Te falta fe y no es asunto de fe. Yo resumiría esa idea generalizada diciéndolo de esta manera. La gente cree que Dios está obsesionado en complacer a sus hijos para que estos no sufran. Y si estás sufriendo es porque te falta, hay dos cosas allí. O te falta fe o el diablo te está jugando una mala pasada. Y tienes que coger ese diablo y decirle, diablo quieto. ¿No es lo que dice la gente? Eso es completamente equivocado. ¿Por qué necesitas entender esto de Dios? Que Dios es un padre que disciplina, para que tengan la visión correcta del Señor. Para que cuando vengan las dificultades y las angustias, eso no te destruya. Debes saber que Dios te está amando, disciplinándote. Y verdaderamente sea así. Entonces vayamos al texto. Perdón por la tos. ¿Por qué los cristianos debemos valorar la disciplina del Señor? Es lo que quiero que veamos en este texto, y ahí nos está enseñando por qué deberíamos valorarla. Él les hace un llamado, no se olviden que Dios disciplina, es lo que les está diciendo. Los hebreos se habían olvidado de eso, tal vez estaban renegando y se estaban desanimando por lo que estaba pasando. Tal vez estaban diciendo, Dios, ¿dónde estás? Yo soy tu hijo. Y les dice, pero ustedes, ¿por qué dicen eso? Si ustedes ya se les enseñó y ya saben que Dios, al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Y mire qué palabra tremenda usa, ¿no? Azotar. ¿Qué es azotar? No hay que ir al griego. Azotar es azotar. Es fuerte. Está hablando de disciplina fuerte. Mire, varias cosas. Debemos valorar la disciplina porque nos revela el carácter de Dios. Debemos valorar la disciplina porque nos garantiza que somos hijos de Dios, y debemos valorar la disciplina por la calidad de fruto que produce en nosotros. Y vamos a desglosarlo dentro del mismo texto hoy, esos 3 puntos, hermanos. Primero, debemos valorar la disciplina del Señor porque nos revela su carácter como Padre. ¿Qué implica que el Señor sea nuestro Padre? Todo el mundo es contento, y si tú sales y dices, tú eres hijo de Dios y Dios es tu Padre, y todo el mundo dice, uy, sí, qué lindo. Eso quiere decir que yo voy a tener buenas vibraciones y voy a poder disfrutar de muchas cosas. Pero el que Dios sea tu Padre significa que si verdaderamente lo es, Él se va a encargar de formar a Cristo en tu vida, y eso significa que eso va a doler muchas veces. De verdad, de verdad. Miren, el amor de Dios se manifiesta en beneficios. Hace 8 días vimos Salmo 103, ¿se acuerda? Y había una gran lista de beneficios. Básicamente se resumen en el perdón y la misericordia de Dios. Porque si algo necesitamos nosotros no es casa, carro ni beca, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren casa, carro y beca? Nadie, aquí somos espirituales, ¿no es cierto? Pero ojalá les venga también, hermano, qué bueno. Pero eso no es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que el ser humano necesita? Perdón y misericordia. Y eso es de lo que habla abundantemente el Salmo 103. Ahora nos va a decir que el amor de Dios también se manifiesta en disciplina. ¿Qué dice el versículo 6? Otra vez léanlo nuevamente. 6. Que les quede grabado. La Biblia nos muestra que Dios no es un padre consentidor o alcahueta. Dios no es un padre consentidor o alcahueta, sino un padre amoroso que forma a sus hijos hasta la perfección. Su prioridad no es nuestra comodidad o felicidad, sino nuestra santificación, hasta que nuestro carácter sea como el de Él, como el de Cristo.
Ahí es donde hay un cortocircuito con muchos que se dicen ser cristianos. Hay un gran cortocircuito. Porque si tú piensas que el fin o el propósito de Dios es que tú vivas una vida cómoda y feliz, en los términos que la gente concibe de la felicidad habitualmente, entonces no puedes entender cómo Dios puede permitir que pasen ciertas circunstancias en tu vida. Claro, eso va a causar un cortocircuito. Pero si tú tienes la teología correcta, la de la Biblia, la verdad, no la mentira, la verdad de la Escritura, vas a entender lo que nos está diciendo el autor de Hebreos. No. Es que Dios no está interesado tanto en tu comodidad y alegría y felicidad. Y sin embargo, todos los que estamos aquí hemos tenido una buena medida de alegría y hemos tenido una buena medida de comodidad. Por su gracia. Pero ese no es el fin del Señor. El fin es formar a Cristo en ustedes. El fin es santificarlos. Así que debemos entender que ese es el carácter de nuestro Padre. Y ese es nuestro primer punto. Y lo vemos ahí en el versículo 6. Sí, Dios es Padre. Dos cosas significa. Él me ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Sí, soy bendecido. Sí, soy perdonado. Sí hay misericordia para mí. Sí hay gracia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es verdad. Pero otra cosa que implica y que no puedo separar del anterior, que Dios sea mi Padre, es que si Dios es mi Padre, Él me va a tratar, Él va a trabajar con mi carácter, Él va a trabajar con mi vida. Él no va a dejar que yo viva como un puerco sumergido en el pecado, porque yo soy hijo suyo. Y eso va a doler muchas veces. ¿Por qué? Porque todavía tengo una lucha en mi vida y un remanente de pecado. ¿Cómo vamos hasta acá, hermanos? ¿Sí estamos entendiendo qué significa que Dios sea nuestro Padre? Todo el mundo canta, Dios es mi Padre. Y Dios es mi Padre. No. La verdad, muchos de los que cantan que Dios es su Padre, eso es mentira. ¿Por qué lo puedo decir? Porque cosas como estas no se ven en ellos. No veo la corrección de Dios. No veo la mano de Dios en sus vidas. Ahora, veamos el segundo punto. Debemos valorar la disciplina del Señor porque garantiza que somos hijos de Dios. Y esta es muy importantísima. Hay que valorarla porque garantiza que somos hijos de Dios. Todos tuvimos padres, ¿sí o no? Algunos padres tal vez no fueron tan cuidadosos, pero eso dejémoslo a un lado porque Dios es un Padre bueno. Mis padres me corrigieron a mí. Yo vengo de la época donde le daban uno correa. Yo no sé ahorita si sea punta de psicología, pero la Biblia dice que al hijo hay que corregirlo con vara, ¿no? Y saben que en el momento no me gustaba, pero hoy tengo que agradecer eso. Fue bueno, necesario. Pero el hecho de que mis padres me corrigieran no significaba que ellos me odiaran. Yo sabía que aunque mi mamá o mi papá en un momento dado tuvieran que azotarme porque había hecho algo malo, en la noche yo tenía donde dormir y tenía que comer y tenía una educación porque ellos me la brindaban porque me amaban. ¿Sí me entienden? Pero yo no le podía pedir eso a otra persona que no fuera mi padre o mi mamá. Dios, hermanos, solo corrige a sus hijos, no a los extraños. Miren, una gran verdad allí expuesta. Todos los hijos de Dios son disciplinados. Escuche, todos. Todos los hijos de Dios son disciplinados. Otra vez, todos. Si alguien no recibe cuando es necesario algún tipo de disciplina, no es hijo de Dios. Versículo 8, léanlo, por favor. Allí lo tienen. ¿Sabe qué es un bastardo? Esa palabra ya no se usa. Pero antiguamente esa palabra se refería básicamente a un hijo de padre desconocido. O sea, un hijo no reconocido, digamos. Y esta palabra bastardo es fuerte. Y se refiere a aquellos que no son creyentes. O que aparentan ser creyentes, pero no lo son. O sea, gente que no tiene el Espíritu Santo en su vida, por gracia. Todos los hijos de Dios son disciplinados, lo que nos está diciendo allí. Miren, ¿por qué necesitamos ser disciplinados todos?
porque ninguno de nosotros aún ha sido perfeccionado plenamente. Usted se puede parar y decir, oiga, yo hoy me paré y no pequé. Hoy sí fue el récord. ¿Alguno puede decir eso? Si usted piensa eso es porque no conoce la Escritura, porque hasta un mal pensamiento o el dejar de hacer lo bueno es pecado. Nosotros vivimos por gracia, no por nuestras obras. No vivimos para pecar. Claro que no. Estamos hablando de disciplina que viene por el pecado. No vivimos para pecar, pero pecamos todavía. Entonces, hermanos amados, hay un remanente de pecado que requiere que Dios meta la mano en nosotros. Hay un remanente de pecado en nosotros todavía, los que hemos sido salvados, que requiere que Dios haga algo con eso y en ocasiones tenga que meter la mano fuerte. Algunos se preguntan, ¿por qué los falsos maestros prosperan y tienen más adeptos? Se va a una persona equivocada y usted va y le dice, ¿dónde se reúnen ustedes? En la Iglesia Bíblica del Norte, ex ranchito de la bendición, actual hornito de la bendición, ¿sí? Va y usted le dice, es un lugar así, los hermanos, el pastor es el menos atractivo de todos ellos, es un lugar ahí que nos acomodamos como podemos, no hay mucha gente, y muchos vendrán con su teología equivocada y dirán, oye, allí no está Dios, porque miren, no brincan en la alabanza, no hay mucha gente ahí, yo no veo muchas emociones. En cambio van a una iglesia donde todo es un espectáculo y hay multitudes y más gente se añade cada semana y dicen, aquí está Dios. ¿Y es verdad? ¿Es verdad? No es cierto. No estoy diciendo que el tamaño determine si es de Dios o no, sino lo que se hace. Porque uno ve que la falsa predicación abunda. ¿Y será que los falsos predicadores les va mal o les va bien en esta vida? Tal vez a algunos Dios les cobre ahorita. Pero en general, ¿cómo les va? A veces uno lucha, hermanos, hay que meterle aquí una pintura. Y todos los hermanos ahí se esfuerzan y, uy, hermano, voy a sacar no me voy a comer la empanada esta semana y voy a dar para la pintura. Y lo hacen con esfuerzo y amor, qué bueno. Y en esas iglesias llegan y dicen, necesitamos comprarle un Mercedes-Benz al pastor. ¿Cuántos de mí? Eso se desviven, ¿sí o no? Y eso todo el mundo saca de donde no hay. Necesitamos una pantalla de 12 por 12. Todo el mundo se desvive. Y uno dice, ¿eso no será muestra de que Dios está con ellos? Si predican falsedades, si están alejados de la verdad bíblica y todo parece que les funciona, ¿eso no muestra que Dios está con ellos? ¿Qué entendemos nosotros? Que para nada eso significa. Que de hecho eso significa, si una iglesia que se dice ser iglesia predica falsedades y viven tan campantes y parece que todo les prospera, lo más seguro es que ellos no sean una iglesia de Cristo. Porque Dios no los está disciplinando. ¿Usted cree que una iglesia del Señor, donde se predica la palabra, empieza a desviar su doctrina? Que el Señor empieza a tratar con las personas que están allí. Y empieza a tratar con el pastor que está permitiendo esas cosas. Y empieza a tratar con los mismos miembros que también se callan esas cosas. El Señor no va a dejar que su iglesia se desvíe. Pero estas iglesias equivocadas, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada que ver con ellos. Porque algunas personas dentro de las iglesias que se dicen ser cristianas odian a los demás, chismean, forman broncas, se quedan callados, parece que no les pasa nada. Y viven tan campantes. ¿Por qué no vemos la disciplina de Dios en ellos? Porque posiblemente no sean hijos de Dios. ¿Por qué algunos mantienen una doble vida en las iglesias y aparentan con éxito una vida fructífera? De esa gente que usted dice, oye, ese hermano es una bendición, yo paso al lado de él y yo siento algo que me toca. Y vas a ver, y su vida es una mentira, es una doble vida. Pero sin embargo logra aparentar con éxito esos falsos frutos. ¿Qué pasa? Bueno, estoy seguro que si está en una iglesia verdadera, tarde que temprano el Señor lo va a cortar de ahí. Pero durante mucho tiempo logra estar ahí y logra hacer cosas y logra tramar a muchas personas. Muy probablemente no es un hijo de Dios.
Porque algunas personas no se congregan o abandonan la iglesia y viven tan tranquilos y tan campantes. Les va igual, hasta se atreven a decir, no, yo tengo una mejor relación con Dios ahorita que no voy a la iglesia. Yo lo he escuchado. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Dios no permitiría que un hijo suyo verdadero esté fuera del reino. Entonces lo que mucha gente piensa, que esa aprobación divina no es otra cosa que juicio de Dios sobre ellos. ¿Qué dice Romanos? ¿Se acuerdan? Allí en el capítulo 2. Que como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, habla de los del mundo. ¿Qué hizo Dios? Los entregó a sus pasiones. O sea, se lo traduzco al lenguaje del siglo XXI. ¿No quieren tener en cuenta a Dios? Hagan lo que quieran. Igual, y ahí lo dice en Romanos 2, están acumulando ira para el día de su ira. Tranquilo, búrlate de Dios. Tranquilo, haz lo que quieras. Se estaba preparando el día de tu juicio. Miren que cuando Dios interviene en nuestra vida y no nos deja hundirnos en el pecado, eso es una gran muestra de su amor, de que somos verdaderamente hijos suyos. Hace muchos años escuché en la radio cristiana, cuando yo era un adolescente, no se me olvida, me quedó grabado eso, porque me enseñó algo que me quedó en mi vida. Yo era un adolescente y me acuerdo que en las tardes yo llegaba a hacer las tareas y ponía, esa era la época del radio, no había internet, ¿no? Entonces AM, FM y todo eso. Y en AM había emisoras cristianas y puse una emisora cristiana que yo escuchaba mientras hacía las tareas. Me acuerdo que en un programa de radio, de eso de que enviaban en esa época, no habían emails, estoy hablando ya hace muchos años. Mandaban eran cartas, ¿no? Y los pastores que dirigían el programa, las leían. Eran preguntas, eran cuestionamientos, eran cosas así. Y escribió una muchacha, no se me olvida, y dijo, miren, yo crecí en un hogar cristiano. Mis padres eran cristianos y crecí en un hogar cristiano. Toda la vida escuché que si uno se apartaba del Señor le iba a ir mal. Que si uno se unía con una persona que no fuera cristiana, en un yugo desigual, uno iba a tener un hogar infernal. Ahora yo lo llamo a usted para decirle una cosa. Yo me casé con un hombre inconverso. Nunca volví a la iglesia. No me hace falta. De hecho, vivo más tranquila porque no tengo la necesidad de que cada 8 días me estén recordando que estoy haciendo las cosas mal. Tenemos un hogar de maravilla, 2 hijos hermosos. Mi esposo gana muy bien y yo soy una ama de casa dichosa. ¿Dios mintió? Y este predicador que agradezco, de pronto no tenía la mejor doctrina, pero tenía algo de sabiduría. Le digo lo siguiente, ¿sabes qué pasa? Que lo más seguro es que tú no seas cristiano. Tú creciste en un hogar cristiano, pero eso no garantiza nada. Le dijo, si tu vida va tan bien desobedeciendo a Dios, es porque tú no eres hija de Dios y Dios te está dejando hacer lo que quieras. Y eso quedó acá marcado. Y en adelante dijo, tengo que casarme con una mujer cristiana. Y me casé con mi esposa. Hermanos, de verdad, la disciplina es una bendición. Miren, nos dice que los hijos de Dios soportan la disciplina. Versículo 7, léanlo ahí rápido. Se los quiero decir de otra manera, los hijos de Dios soportan la disciplina. O sea, por un lado, Dios disciplina a sus hijos. Por otro lado, los hijos de Dios soportan la disciplina. Es decir, la disciplina es dolorosa. Duele. Duele. La compara con un azote. Duele. Pero los hijos de Dios verdaderos la soportan. De pronto llorando, sí, lamentándose porque duele. Pero la soportan. Y siguen adelante con el Señor. ¿Qué pasa cuando vienen calamidades a los impíos? ¿Qué hacen ellos? Se endurece su corazón. Como ellos se creen justos, el cristiano sabe que ha sido salvado por gracia. El impío cree que es justo. ¿Y por qué a mí, si solamente tengo mi esposa y una amante? Hay gente peor que yo. ¿Eso no es lo que dicen ellos? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Si al fin y al cabo yo les doy de comer a mis hijos. Se extraña, su corazón se endurece. Y puede que algunos falsos cristianos dentro de las iglesias, cuando venga ese fuego de la prueba o ese fuego bueno, en ese caso no es disciplina, porque para ellos no es disciplina, pero ese fuego de la prueba, terminen renegando de Dios. No se extrañe de eso.
Dios permite que a veces en las iglesias sucedan dificultades grandes para ver quiénes son verdaderamente hijos suyos. Entonces, hermanos, la disciplina no nos destruye, la disciplina nos fortalece, por lo tanto, nosotros no debemos menospreciar la disciplina. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Qué dice el versículo 5? Tenga la Biblia en la mano porque nosotros estamos desarrollando siempre el texto. Versículo 5, ¿qué dice? Hermanos, número uno allí, dentro de este punto de que Dios garantiza nuestra familiaridad con Él como hijos a través de la disciplina, es una de las garantías que Dios nos da, no la única. Y nos enseña que la disciplina la aplica solo a sus hijos y nada más que a sus hijos, y a los demás los deja hacer lo que quieran, hasta que viene el día de su juicio, e ira sobre ira caerá sobre ellos. Pero sobre sus hijos aquí está corrigiéndolos, no castigándolos, no destruyéndolos. Y dentro de entender que los hijos de Dios también soportan la disciplina porque hay gracia en ellos para soportarla a pesar de que les duela grandemente. Tenemos que entender que cuál debe ser nuestra actitud frente a la disciplina. Primero, no menospreciarla. Dice que una de las grandes virtudes de Job fue que Job no atribuyó ningún despropósito alguno a lo que le estaba pasando. O sea, sí, claro, Job hasta se deseó la muerte. Él deseó haber sido un abortivo. Pero Job, de una u otra manera, sabía que algo Dios estaba haciendo con eso. Y esa es la actitud de nosotros. Muchos dicen, yo, Señor, sí, ya he sufrido. Ya está bueno, Señor. O algunos dicen, ¿a mí para qué me sirve esto? Yo no voy a aprender con esto nada. Tranquilo. Si eres un hijo de Dios, lo que te está pasando te va a enseñar a ser mucho más humilde y a pegarte mucho más al Señor. Y depender más de Él. Y arrepentirte de tu pecado. Hermanos, verdaderamente es así. Uno no debe menospreciar la disciplina, atribuirle despropósito, cuestionarla, renegar de ella. ¿Sí? Otra cosa que nos dice el versículo 5 es que no debemos desanimarnos. Lo tenían ahí en Hebreos 12, ¿no? El 5 dice, ahí en la segunda parte dice, no, hijo, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres, ¿qué? Reprendido por Él. Entonces, tampoco debemos desanimarnos. ¿Usted está pasando por dificultades? No se desanime, hermano. Porque una de dos, o viene por causa de su fe. Dentro de eso mismo podemos incluir el hecho de que en la vida cristiana estamos siendo probados, e igual Dios te ama y te está formando a través de eso. O la otra es que Dios te esté disciplinando por algo que hay en tu vida que tú no quieres arrepentirte, o no quieres dejar, o que posiblemente te vas a desviar si Dios no interviene. Y entonces al fin y al cabo todo es ganancia, aunque duela. Yo sé que nadie se está riendo en medio de una prueba. Yo sé que hay muchas lágrimas en medio de las dificultades. Yo lo entiendo. Y hay que entender a los hermanos cuando están pasando por dificultades. Y a veces hay que ponerles el hombro para que lloren. Eso está bien. Pero nunca menospreciar la disciplina del Señor diciendo esto no me sirve para nada, y nunca desanimarse por ella, porque lo que tendría que hacer es todo lo contrario, animarnos y decir, Señor, tú me amas, por eso estoy pasando por esto, y sé que de aquí voy a salir más fortalecido en mi fe y más convencido de la gracia que tienes para conmigo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, hermanos, primero vimos que la disciplina nos revela el carácter de Dios como Padre. Él ama y bendice como Padre, pero también disciplina y corrige como Padre. Dios no está preocupado porque nosotros estemos cómodos o felices, pero ciertamente Él está preocupado porque nosotros seamos formados en Cristo y seamos santos. Claro, los que estamos caminando en esa santificación, somos felices por su gracia, a veces no por las circunstancias. El Señor está allí con nosotros. Y hemos visto que debemos valorar la disciplina del Señor porque nos garantiza que somos hijos de Dios. Si tú haces lo que quieres y aparentas y tienes una doble vida y vives en pecado y eres una persona deshonesta y eres una persona y nada está pasando en tu vida y tú ves que todo va bien y tú ves que estás tranquilo, deberías preocuparte mucho. Porque posiblemente Dios no está interesado en tu vida. Dios te va a sacudir si lo necesitas.
pero no te va a dejar perder, porque tú eres suyo. Veamos entonces el tercer punto de la enseñanza de hoy. Debemos valorar la disciplina del Señor por la calidad de fruto que produce en nosotros. Los resultados son buenos de la disciplina y son necesarios. Miren, ahora valoramos la disciplina que nuestros padres nos suministraron. Es posible que hayan habido padres abusivos o injustos. Sin embargo, de una u otra manera ayudaron para que nosotros no nos pervirtiéramos definitivamente de alguna forma. La mayoría de padres obran en amor. Quieren corregir a sus hijos no para destruirlos, sino para que no terminen siendo malas personas. Y sin embargo, aquí nos dice y hace la comparación que esa disciplina era temporal para cosas de esta vida, pero la disciplina del Señor es muchísimo mejor. Porque es para toda la eternidad. Es una formación que no nos va a servir simplemente ahora, sino para siempre. Miren, lean el versículo 9. Usted lo tiene allí, léanlo. ¿Se acuerdan ustedes de alguna corrección o hábito en particular que sus padres les impusieron y que les sirvió después para algo? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Bueno, yo tengo varios relatos, pero no voy a poner a decirlos acá. Sí, todos tuvimos algún caso. Y fue buena. Lo que está diciendo acá es que la disciplina del Señor es mucho mejor. Muchísimo mejor. Y así debemos valorarla. ¿Qué es lo que produce esa disciplina en nosotros? Allí nos lo dice el versículo 10. Lean el versículo 10. Lo primero que produce. Hay dos cosas que produce en nosotros allí de acuerdo a este texto. ¿Qué nos dice? Para que participemos de qué? ¿Qué es lo que produce la disciplina? Santificación. ¿Pero es necesaria la disciplina para la santificación? Bueno, creo que sí. Es lo que nos está diciendo. Hermano, aquí no hay ninguna perita en dulce. Todos hemos sido, bueno, los que hemos sido salvados, no necesariamente todos los que están acá, pero creo yo que la mayoría han sido salvados por la gracia de Dios. Y sin embargo, somos a veces bien cabezones. Y a veces somos testarudos. Y a veces el Señor nos dice perdona y no perdonamos. Y a veces nos dice callen la boca y no callamos la boca. Y a veces dice hagamos o seamos generosos, no lo hacemos, no servimos. Y el Señor nos exhorta y después nos disciplina si nosotros no queremos entender. Y lo que hace eso es producir en nosotros una santificación. Miren, la santificación no viene por un camino místico. Anteriormente, en mi experiencia pasada como creyente, cuando aún no tenía conocimiento profundo de las Escrituras y tantas ideas erradas, yo pensaba que uno iba a un campamento, le ponían las manos, uno se desmayaba 3 veces y se levantaba santo. Y entonces uno decía, oiga, me siento renovado, ahora sí ya, mejor dicho, mándenme las muchachas que sea, yo no voy a pecar. Y resulta que eso no pasaba. Porque la santificación es un proceso que Dios tiene que hacerlo en nosotros. Y que cuesta, y que es duro, y que es de años. Tú tienes que hacer hábitos que Dios va informando en tu vida para evitar ciertos pecados. Que no es una cosa carnal ni legalista. Eres tú mismo, por la motivación que el Espíritu Santo hace en tu vida, moviéndote a apartarte de lo que no te hace semejante a Cristo. Hermanos, sí, produce santificación. Formar santos es una labor imposible que solo Dios puede hacer por su Santo Espíritu, moldeando nuestro carácter. La imagen del Señor allí, en su soberanía, es el alfarero, ¿no? Moldeando el barro, pero yo creo que a veces es más ¿cómo se llaman los? No, no es orfebre, porque se trabaja el oro. Es los que trabajan la piedra, ¿no? Escultor, sí. Con piedra bien dura, ¿no? Y yo creo que si uno entrara a un taller de un escultor, a veces la cosa no sería como tan agradable, ¿no? Dando y dando. Nomás cuando se hacen trabajos de construcción, y a mí me tocó muchas veces
Cincel, martillo y cincel, porro. La porra, esa cosa. Oiga, se me fue todo hoy. La porra, esa vaina, al último le termina la cabeza a uno grande de estar escuchando todo el tiempo eso. Y es que eso requiere en muchas ocasiones un trato fuerte de parte de Dios para nuestras vidas. También produce una vida justa. Versículo 11, léanlo, por favor. Amén. Dice que fruto apacible de justicia. Se lo traduzco, una vida justa. Una vida de buenas obras. Y note que dice que hay que ejercitarse en esa disciplina. Eso es un acto constante, un ejercicio. Es lindo cantar, Señor, haz conmigo lo que quieras. ¿Sabes lo que significa eso? Que Dios va a tomarte a ti, que eres una persona que si eres creyente, has sido salvado por su gracia, tu corazón ha sido transformado, pero que todavía hay una montaña de debilidades, una montaña de pecados sobre tu vida que va a querer agobiarte y que Dios no va a permitir que sea así, porque tú eres su hijo. Y eso va a querer decir que muchas veces te va a exhortar de una manera suave, pero que en otras ocasiones va a tener que hacerlo de una manera fuerte, para que tú no te envanezcas, para que tú no te apartes, para que tú no seas una persona sumergida en la maldad, porque no puede pasar eso en el caso de los cristianos. Hermanos, eso es la muestra del Señor, del amor. Él nos da una vida justa y dice que duele. En el momento no nos gusta, como no nos gustaba la disciplina de nuestros padres en el momento. Nos dolíamos cuando nuestros padres nos castigaban y siempre decíamos que era injusto, aunque no lo fuera. Pero después reconocimos que era bueno. Asimismo, la disciplina del Señor es buena para nosotros, hermanos. Demuestra el amor de Dios. Bueno, ya para ir terminando, quiero recordarles algunos de los medios que vemos en la Biblia Dios usa para disciplinar a sus hijos en amor. ¿Cuáles son esos medios que Dios usa para disciplinar a sus hijos en amor? La primera, se los voy a decir la primera, la más importante, dije yo, la palabra de Dios. La palabra es la vara de Dios, la que corrige. De hecho, el resto de disciplinas no cabrían sin palabra. La iglesia disciplina en base a la palabra, no en base a lo que les parece. La palabra es la vara del Señor, la forma primordial en la que Dios llama nuestra atención. Dice esa en 2 Timoteo 3:16, 17, que es útil para perfeccionarnos, para llevarnos a la perfección en Cristo, la palabra. Y yo creo personalmente que lo primero que el Señor hace con cualquiera de sus hijos es advertirle a través de su palabra antes de hacer cualquier cosa. Y entonces tú vienes a la iglesia y el predicador expone la palabra y la palabra te confronta y algunas veces te cachetea. Y algunos dicen, eso parece que fuera para mí. Y les digo a todos, hermanos, le digo lo que le dije a una persona hace muchos años cuando me preguntó eso. Le dije, número uno, usted no es tan importante como para que yo la semana estudie solamente una enseñanza para darle palo a usted. No, usted no es tan importante, créame. Yo quiero alimentar toda la congregación. Cuando hay enseñanzas positivas sí que menos, porque seguimos un orden. ¿Qué deben hacer las personas cuando reciben esa vara de Dios a través de su palabra? Deben ser humildes. Dice que debemos recibir la palabra con mansedumbre, eso nos dice la Escritura. Con humildad. Tal vez no necesariamente sea a través de un púlpito, en tu estudio personal. Tú estudias un tema, ves un pasaje, lo analizas y te está confrontando. ¿Ese quién es allí hablándote? Dios. No estoy hablando de bibliomancia, ¿no? De que abra la Biblia y ahí donde le caiga el dedito, ¿sí? Judas se ahorcó, el Señor me está diciendo que hay que ahorcarme, o algo así. No. Estamos diciendo que es en base al estudio de la palabra. Que es en base al entendimiento correcto, bien contextualizado, bien interpretado de las Escrituras que el Señor nos está mostrando qué debemos hacer. Entonces, primero que todo, yo sé que el Señor siempre nos habla con la palabra, pero a veces no entendemos solamente con la recomendación de la palabra. Hay personas que no les gusta a veces venir a la iglesia por lo que decía la joven esa que llamó al programa de radio. Yo no necesito que cada 8 días me estén diciendo que lo que estoy haciendo está mal. Yo mejor me quedo en la casa. El señor de la radio o el señor del internet es más amable que el pastor.
Eso significa ser una persona necia. Posiblemente estamos hablando de un incrédulo, no de un creyente. No creo que esa sea la actitud de un creyente. Pero, ¿saben una cosa? A veces podemos ser necios. Hay gente que a veces evita la confrontación con la palabra porque sabe que Dios le está hablando y no quiere hacer nada. Entonces, ¿qué más nos dice la Biblia? O nos muestra acerca de cómo Dios disciplina a sus hijos. ¿Se acuerda que lo vimos el año pasado? Y le dedicamos como 2 meses de estudio. ¿Cuál era? ¿A mitad de año? Hablamos de la disciplina. ¿En qué texto? Mateo 18. Nunca se le olvide. Y allí nos habla de que Dios usa la iglesia ¿para qué? Disciplinar a sus hijos. ¿Cómo es que el buen pastor va a buscar la oveja perdida? ¿Se acuerdan el contexto? A través de la disciplina de la iglesia. Algunos dicen, yo soy hijo de Dios, yo no necesito que a mí me digan nada porque yo soy hijo de Dios. No, no eres hijo de Dios. Los hijos de Dios están sujetos a la iglesia, son parte de la iglesia y la iglesia es usada por Dios para corregirlos. Si Dios quiere decirme algo, que me lo diga Él directamente. No, amiguito, no eres tan importante como para que se abra el cielo y venga una voz del cielo y te diga, arrepiéntete. No, Él va a usar a un pastor gordo, a un hermano, cualquiera de ustedes, para corregirlos, para corregirme a mí mismo. Es la iglesia del Señor. Por eso la gente que anda sin iglesia está extraviada, es esa oveja perdida. Tal vez el Señor ha mandado muchos a buscarla y no quiere nunca escuchar nada. Seguirá perdida. Mateo 18 nos dice eso. Y hay un proceso, ¿no? Ya lo explicamos abundantemente la vez pasada. Mire, hay otra parte que me parece interesante y considero que es parte de la disciplina del Señor. Después ustedes lo leen. 2 Corintios 7:10 habla de la tristeza conforme a la voluntad de Dios que produce arrepentimiento. Pablo le escribió a los corintios, porque ustedes saben que los corintios eran una iglesia modelo, pero un modelo de lo que no se debe hacer, ¿sí o no? Y Pablo los exhortó fuerte. Y dice allí que cuando se leyó la carta produjo tristeza en ellos, se sintieron confrontados. Pero Pablo agradece porque dice, no es el tipo de tristeza del mundo que lleva a la destrucción. La tristeza del mundo hace que la gente se deprima y hasta se mate, se suicide. O se aparte de Dios definitivamente, o viva todo deprimido, todo llevado. La tristeza que trae el Señor, ¿qué hace? Dice aquí, y después lo puede leer allí en Corintios, en 2 Corintios. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce ¿qué? Arrepentimiento y salvación. Tú empiezas a desobedecer a Dios y puedes vivir tranquilo. A mí me pasa cuando a veces sé que hay cosas que no están bien y yo me estoy haciendo el bobo con ellas. Me pasa. Empieza a haber una tristeza en mi corazón que es algo feo, porque puedo estar en el mejor lugar del mundo. Alguna vez les dije, les conté ese antitestimonio a los hermanos, ¿no? Una vez fui a Santa Marta con mi familia y había algo en mi vida que no estaba bien. Yo no quería arrepentirme de eso. Y estaba en medio de la playa con mi hijo, mi esposa y mis hijos allí, una postal. Y yo estaba aburrido. Y no era aburrido por la playa, ni por la pelota, ni por nada de esas cosas. Era porque algo estaba mal en mi corazón. ¿Qué tuve que hacer? Arrodillarme y decir, Señor, tú sabes, yo no soy nada. Me arrepiento, Señor. Ayúdame, Padre. Me llevó al arrepentimiento. Hay gente que usted la ve pecando y son felices. Me vas bien. Dios está conmigo porque, mire, yo hago lo que quiero, pero deberías sentir terror. Terror. No eres un hijo, eres un bastardo, dice la palabra. Eres un bastardo. Las circunstancias adversas muchas veces son usadas por Dios para confrontar nuestro pecado y conducirnos ¿a quién? Al Señor. Pero quiero hacer una salvedad, por favor tengan cuidado con esto. No es que usted empiece a juzgar que cada persona que pasa por una circunstancia adversa, es que el Señor lo está castigando. Yo sí sabía, a mí no me pasa eso, pero a usted sí. Porque usted está pecando con eso, usted no puede hacer eso. Cada persona debe evaluar si su calamidad o su circunstancia ha venido porque simplemente es parte de la vida cristiana y es una prueba de Dios o es parte de la prueba de fe o es simplemente una circunstancia de la vida que Dios permite o tal vez es porque usted realmente está recibiendo disciplina del Señor. Pero es cada quien debe evaluar eso. ¿Se acuerdan de Pedro antes de que el Señor fuera crucificado?
El Señor dijo, voy para Jerusalén y voy a entregar mi vida. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, mi vida daré por ti. Aunque todos te nieguen, yo estaré ahí contigo. ¿Qué estaba manifestando Pedro? Orgullo. Él no era espiritual por eso. No, yo voy a estar contigo aunque todos te nieguen. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Lo que los demás no hicieron. Los demás se volaron, pero no lo negaron. Pedro estuvo en el ojo del huracán y el Señor le dijo, sí, Pedrito, me vas a negar 3 veces. Y hay una parte que siempre que la leo en la Biblia me da escalofrío. Porque sugiere que Pedro estaba ahí en el patio, lo estaba negando al Señor y el Señor lo estaba mirando. Estaba allí en el patio donde Jesús mismo estaba. En la casa de uno de estos, no me acuerdo ahorita. Y uno dice, wow. ¿Jesús no amaba a Pedro? Sí, Jesús lo amaba. Después le dijo, ¿sabes qué? Cuida mis ovejas, apacienta mis corderos. Le dijo después. Pero ¿qué pasó con esa negación? Un pecado terrible negar al Señor. Y sin embargo, mire cómo Dios lo usó para que Pedro, ¿qué? Se arrepintiera. Yo les digo algo que es delicado. En ocasiones Dios permite situaciones de pecado en nuestra vida para humillarnos y hacer que nosotros nos arrepintamos y dependamos más de Él. Con esto no quiero decir que usted se va a botar a pecar. El que se vota a pecar es un impío, pero cuando a veces tenemos una lucha y caemos en un pecado, aún puede ser escandaloso, Dios puede usar eso, si tú eres hijo de Él, para que te arrepientas y vuelvas de corazón a Él. Mire, conozco gente muy consagrada al Señor, muy consagrada, que yo admiro, que conozco su pasado y sé que en algún momento de su vida cometieron tremendos pecados o tremendos errores. Pronto se arrepintieron, pronto corrigieron su rumbo y hoy son gente que le ama y sirve a Cristo. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Cómo disciplina el Señor y los ama? Y hay una que es bien, bien complicada. Y yo diría que la pongo al final porque es que es bien complicada. La enfermedad e incluso la muerte pueden ser parte de la disciplina del Señor para un cristiano. ¿Y en qué me baso? Siempre lo leemos cuando tenemos la Santa Cena. 1 Corintios 11:30. No lo leo ahorita, usted lo conoce. Dice que algunos, por haber tomado la cena indignamente, están enfermos y muchos duermen. O sea, están muertos, no condenados, pero murieron. Y considero que lo que nos muestra aquí es que cuando alguien toma a la ligera el sacrificio del Señor y vive una vida disipada a pesar de que se precia de ser creyente, una vida completamente pecaminosa o una vida apartada del Señor, a pesar de que aparente ser creyente, esa persona puede entrar en ese tipo de disciplina muy fuerte. Muy fuerte. Ojo, aclaro una vez más, usted no puede estar diciendo que cada persona que está enferma, no, la mayoría de personas que se enferman simplemente se enferman. Eso no significa que Dios los esté castigando en nada de esas cosas, no. Pero pueden haber los casos, y es la misma persona la que debe determinar que lo que le pueda estar en su enfermedad es por causa del pecado. Miren, Santiago 5 tal vez, no me acuerdo ahorita, cuando habla de que unjan con aceite al enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él y sus pecados serán perdonados y será sanado. Posiblemente, de acuerdo a muchos autores y estudiosos de la Biblia, se está refiriendo a ese tipo de enfermedad por causa del pecado. Y por eso es sanado, porque lo que él necesita es arrepentirse para que Dios lo sane. Posiblemente, en ese caso específico. No todas las enfermedades son producto del pecado de alguien. Pero pueden haber enfermedades e incluso la muerte en un momento determinado, cuando un hijo de Dios persiste en ser testarudo. Por eso somos tan delicados también con la participación en la mesa del Señor. Y hago esta acotación. Llevo tiempo sin ministrar la cena. Siempre tengo ese temor, hermanos, en mi corazón, de hacerlo bien. Y aunque debo darle y debemos ministrar la cena en la iglesia, porque es nuestro deber, siempre me tomo el tiempo para meditar en qué manera lo podemos hacer mejor. Para evitar que personas se engañen si no son cristianas y participen de ella. Nosotros somos una iglesia en transición. Muchos de ustedes vinieron bautizados de otras iglesias donde había mala doctrina. Y posiblemente ustedes ni siquiera eran cristianos. No quiero que vengan con una idea equivocada y tal vez nos prestemos para que caiga juicio sobre su propia vida. Por eso tenemos mucho cuidado con esto. Y yo tengo temor, de verdad.
de no usar estas cosas a la ligera. Claro, la cena no es una muestra de juicio, es una muestra de gracia, por supuesto. Muestra la gracia del Señor. Pero mire que el único lugar donde yo encuentro en el Nuevo Testamento este tipo de disciplina tan severa viene por causa de tomar la cena indignamente, que no es otra cosa referirse al hecho de vivir una vida disipada y sin embargo estar participando de estos elementos que simbolizan ese sacrificio perfecto que Cristo hizo por nosotros. ¿Hemos entendido el asunto de la disciplina del Señor o no, hermanos? ¿Está dispuesto usted a someterse a la disciplina del Señor? ¿Sí o no? Los hijos de Dios sí. ¿Se acuerdan? Lean nuevamente el versículo 7, creo que es, ¿no? 12:7. Léanlo ustedes. Y quédenlo ahí, y si quiere dedíqueselo al del lado, a ver. O a cualquiera. Léanlo ahora. Si soportan la disciplina, el Señor los está tratando como ¿qué? Como hijos. Hermanos, soporten la disciplina. La próxima vez que usted venga a la iglesia y la palabra le hable, no diga, uy, no, me están tirando rayo. Diga, Señor, gracias porque me estás hablando. Porque yo reconozco que es así. ¿Se acuerdan lo que dijo Spurgeon? Si alguien piensa mal de uno, dele gracias porque uno es peor. Se lo resumo. Hermanos, la próxima vez que la palabra te hable en tus estudios personales, atiende la voz del Señor. No lo ignores. La próxima vez que en la iglesia algún hermano te llame la atención por algo que está mal en tu vida, si reconoces que es cierto, sé humilde y entiende que a través de ese hermano, por el más humilde que sea, Dios te está hablando. Dios te ama y ha mandado, tal vez no al pastor, tal vez al hermano más joven de la iglesia, para decirte, estás mal, hermano, tienes que arrepentirte. Si nosotros como pastores o diáconos en algún momento tenemos que llamarte la atención, no lo tomes como una cuestión personal, es que no me quieren, es que, no, hermano, madura. Di, gracias Señor porque tú me amas y has puesto un pastor para que me cuide, unos diáconos que están allí también para servirme. Si en algún momento dado hay tristeza en tu corazón por causa del pecado, no lo ignores. Nosotros dicen, los motivacionistas del mundo dicen, la culpabilidad es mala. No, la culpabilidad es buena, porque sin culpabilidad no hay arrepentimiento. Claro, hay gente que ya después de estar en Cristo se sigue condenando y dice que no hay condenación para los que están en Cristo, pero sí, hay ocasiones en que esa carga viene sobre nosotros y sabemos que está mal y que tenemos que pedirle perdón a ese hermano que hemos ofendido y que tenemos que ser más generosos y que tenemos que ser más cumplidos y que tenemos que ser más serviciales y que tenemos que evangelizar a esa persona que no hemos querido evangelizar, aunque lleva años ahí con nosotros. Y viene esa tristeza en nuestro corazón. Dice, Señor, qué bueno que hay tristeza en mi corazón, porque si no yo sería un insensible y eso demostraría posiblemente que no soy un hijo tuyo. Hermanos, y si vienen circunstancias adversas y tú reconoces que es por causa de tu testarudez, arrepiéntete y dile, Señor, gracias porque esto duele, pero muestra tu amor por mí. ¿A qué nos lleva la disciplina? La disciplina no está allí para que usted trate de enmendar las cosas. La disciplina nos tiene que llevar a una sola persona, se llama Jesucristo. Escuche. Siempre que tú reconozcas pecado en tu vida, ¿a quién tienes que ir? A Cristo. Ese es el fin de la disciplina. En cualquiera de sus manifestaciones. Ve a Cristo, confiesa tu pecado, confía en Él y restablece tu relación con el Señor. Si el pecado te ha apartado de Él. A Cristo. En Cristo hay gracia. El que a mí viene no lo echo fuera. Pero no el que viene de cualquier manera, sino el que viene arrepentido. Él no te va a echar fuera. Él no te va a echar fuera. La disciplina, el sacudón, el zarandeo es para que vuelvas a ¿quién? A Cristo. Te apartaste de Cristo, empezaste a andar como un tonto.
en orgullo, en pecado, en vanidad. Vuelve a Cristo. Solo Cristo pagó por tus pecados. Solo Cristo puede cambiar tu corazón. Ve a Cristo. Finalizo con algo que me gustó mucho, una frase de Charles Spurgeon, que a veces usamos muchas citas de él porque fue un hombre de Dios. Y dice lo siguiente: me temo que toda la gracia que he sacado de mis tiempos de comodidad y holgura y de felicidad podrían casi caber sobre una monedita. Pero el bien que he recibido por mis dolores, penas y aflicciones es en verdad incalculable. ¿Cuánto no debo al martillo y al yunque, al fuego y a la lima? La aflicción es la mejor pieza de mobiliario en mi casa. Hermanos, no buscamos la aflicción. Eso sería un masoquismo tonto. Pero cuando la aflicción viene, bien sea por nuestra fe, bien sea por la prueba de Dios, o bien sea por una disciplina del Señor, recibámosla con gozo. Valorémosla, atesorémosla. Señor, me corríes porque me amas, porque soy tu hijo. Si no fuera así, yo viviría como los del mundo. Hoy domingo, acostado en mi cama, yendo en la ciclorruta, haciendo cualquier otra cosa y estaría fresco. Pero eres tú quien me corrige. Eres tú quien me ama. Eres tú quien me tiene en medio de un redil. Proverbios 9:8, y aquí terminamos. Dice lo siguiente. Escuche esto, Proverbios 9:8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Vuelvo y se lo repito. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Usted es qué? ¿Escarnecedor o sabio? Depende de cómo reciba la disciplina. Depende de cómo reciba la corrección. Hay gente que de verdad uno dice, yo mejor no le digo nada porque va a salir con cualquier cosa. Es un orgulloso. Es un orgulloso. Hermanos, ¿qué eres? ¿Hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, vas a recibir esa disciplina. Y no sea que me de nosotros haya bastardos que no tienen a Dios como su Padre. Si estás pasando hoy por algún periodo de disciplina en tu vida, humíllate hoy al Señor. Dale gracias y pídele que te dé arrepentimiento para que salgas pronto de él.